Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Tal y como me comentó un usuario por Twitter, Megarex me dijo que tenía un problema, ¿no?, para poder pues cambiar de disco duro, o bien puede ser cambiar de disco duro a un SSD sin tener que reinstalar el sistema operativo. Y mirando en el canal me he dado cuenta de que no tenía ninguna guía, así que os voy a decir qué utilizo yo. Normalmente cuando compráis un SSD Kingston os regalan el Adobe ThruImage, que es un software que te permite clonar discos duros, pero que con Windows 10 no funciona. En este caso, como estáis viendo, tengo mi SSD, mi disco duro donde tengo juegos, programas y más de 2 teras, y otro disco duro donde tengo los vídeos de YouTube. Pero también tengo una unidad extraíble de 300 GB, que es un disco USB, con el cual vamos a hacer esta prueba. El software que yo utilizo se llama Aomei Backup Standard, ¿vale? Aquí está, Aomei Backup. Lo que se puede hacer para este caso, vamos a minimizar esto, es directamente de dos maneras. Clonar, y podemos clonar un disco duro o directamente el sistema. Yo recomiendo utilizar Diskclone, ¿vale? Y aquí solo tenemos que tener una serie de pautas. Es decir, por ejemplo, imaginaos que tenemos nuestro sistema operativo instalado en un disco duro de 1 TB y queremos pasarlo a un SSD de 120 GB. Deberíamos de desinstalar programas hasta que la capacidad del disco duro sea inferior a 120 GB y por tanto entre en el SSD. Otro de los casos es: tengo un disco duro, me he comprado uno nuevo que es más grande o que es mejor y quiero pasarlo. En ese caso no habría ningún tipo de problema. Lo único que tenéis que hacer es Diskclone. Vamos a decir, aquí nos dice que seleccionemos source, es decir, la fuente. En mi caso será el disco 0, que es el SSD de 240 GB. Para el disco final, o sea, haremos next. Ahora nos dice que el disco final, donde va a ser el disco de destino, y en este caso voy a coger el iOmega HDD, que es el disco que tengo por USB. Le vamos a dar a siguiente, y aquí nos dice que después de toda la operación, pues el disco de destino va a quedar completamente borrado, así que guardemos nuestros datos a salvo, porque todo lo que haya en ese disco va a quedar completamente eliminado. Le voy a decir que sí. Y una vez estemos en esta pantalla, lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que alinear la partición en el caso de que vayamos a hacerlo a un SSD, y que podemos hacer un clonado sector por sector, que es algo más lento. No lo recomiendo, pero si veis que os falla, pues tenéis que también activar la opción y volverlo a hacer. En cuanto a la opción de salida, como veis, es decir, esto es como nos va a quedar el disco de salida, que es el disco que tengo USB. Como veis, nos va a generar las mismas particiones que teníamos o sea, esto es el disco USB y va a generar las mismas particiones del disco SSD. ¿Qué ocurre? Que van a quedar 74 GB que no van a quedar alojadas en ningún lado. ¿Por qué? Básicamente porque el disco USB que estoy utilizando es más grande. En este caso podemos editar las particiones y podemos hacer que esta partición la extendamos hasta el final, ¿vale? Y como veis, ya tendríamos pues una partición más grande. Como digo, este software lo utilizo simple y básicamente porque es compatible con Windows 10, también con Windows 8, Windows 7, Windows XP. Para esos sistemas operativos el Adobe ThruImage os va a servir, pero para Windows 10 no, solo este. Y una vez que hayáis hecho esto, lo único que tenéis que decir es Start Clone. Va a empezar a clonar, y directamente mientras va haciendo el proceso os voy a explicar unas curiosidades. Primera curiosidad: normalmente este tipo de softwares necesitan que hagamos un reinicio de ordenador e iniciar desde un USB o cualquier cosa. En el caso de este software no es necesario, es decir, directamente lo instalamos sobre el Windows que queremos clonar y clonamos tan tranquilamente. Otra de las curiosidades es que, como veis, va a hipervelocidad. No está yendo nada mal de lento, pero ahora está creando las particiones. Cuando tenga que copiar los datos va a ser algo más lento. Y por supuesto, una vez que hayamos completado el sistema, pues acordaros que al reiniciar, cuando haga el reinicio del ordenador, tenemos que decirle en la BIOS que el disco desde el que va a arrancar ya no va a ser el SSD, sino que va a ser la unidad nueva. Esto bien, luego ya podéis desinstalar una unidad y colocar otra. Pero bueno, espero que os sirva para que podáis cambiar vuestros discos duros por discos duros nuevos o por unidades SSD. Así podéis hacer que vuestro sistema operativo esté algo más optimizado. Y nada, mientras esto va copiando, que ya no lo voy a dejar acabar, yo lo dejo aquí. Con esto ya tenéis más que suficiente para poder clonar vuestros sistemas operativos a unidades nuevas. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo.